Un viejo tablero de ajedrez cubierto de polvo descansaba olvidado en un rincón del salón privado de un restaurante de 5 estrellas en el Gran Majestic de la Ciudad de México. Para el millonario don Julián Torne, un hombre que veía el mundo como un juego que había que ganar, aquello no era más que una distracción pasajera, un juguete. Pero para doña Nora Valdés, la mesera que le rellenaba el vaso de agua era un fantasma del pasado. Él veía a una sirvienta con uniforme barato. Ella veía un campo de batalla que había dejado atrás hacía muchos años. Cuando él con arrogancia la retó a una partida solo por divertirse, no imaginaba que no estaba moviendo solo un rey de madera, estaba desafiando a un espectro, a un genio olvidado y arriesgando todo su imperio en una sola jugada. El salón vidrio del Gran Majestic era un lugar donde el silencio se vendía por onzas. El tintineo de los cubiertos se oía amortiguado, las conversaciones eran susurros y el aire mismo parecía cargar el peso del dinero antiguo y el poder nuevo. Para doña Nora Valdés era simplemente otro martes, otro turno de 12 horas, sonriendo con cortesía, siendo invisible, calculando al milímetro la diferencia entre sus propinas y las cuentas médicas crecientes de su hermanito menor don León. Su uniforme, un vestido negro almidonado con delantal blanco impecable, le parecía un disfraz. Escondía a la persona que había sido antes, a la que había luchado tanto por enterrar. Debajo de ese sí señor y enseguida joven practicados había una mente que veía patrones en todo, en cómo se acomodaban las mesas, en el flujo de las pláticas, en la danza complicada de sus compañeros meseros. Era una mente forjada en el fuego, un fuego que hacía tiempo había intentado apagar. Esa noche el centro de todo era la mesa 7, escondida en un reservado exclusivo con vista a las luces de la ciudad. Ahí estaba don Julián Torne. No era solo rico, era una fuerza de la naturaleza, un magnate de la tecnología que había construido su imperio Industrias Torne con una mezcla de estrategia implacable y un intelecto visionario. Su rostro afilado y guapo había salido en la portada de revistas de negocios un mes y en los titulares al siguiente. Se movía con una quietud inquietante, sus ojos azules fríos evaluando todo y a todos como si fueran piezas en un tablero. Lo acompañaban dos de sus ejecutivos principales, don Marcos Finch y doña Evelia Reed, que reían un poco demasiado fuerte con sus chistes secos y asentían demasiado rápido a cada cosa que decía. Doña Nora se acercó a la mesa con la invisibilidad que su oficio le había enseñado. ¿Le gustaría otra botella del Chateau Margaux? Don Julián preguntó con voz tranquila y pareja. Don Julián ni la miró. Hizo un gesto despectivo hacia su vaso. Solo agua. Estaba en medio de un pensamiento, la mirada perdida. La compra de Ciberdine no es una negociación, Marcos, es una captura forzada. Rodeamos a su reina y el resto del tablero se derrumba. Brillante don Julián, dijo don Marcos con una cara de admiración perfecta. Doña Nora se movió en silencio rellenando los vasos de agua. Al llegar al de don Julián, sus ojos se desviaron un instante más allá de su hombro hacia un pequeño rincón olvidado dentro del reservado. Ahí, sobre una mesita baja de caoba, estaba un viejo tablero de ajedrez Tanten. La madera era oscura y rica, pero una fina capa de polvo cubría su superficie. Las piezas talladas con elegancia en marfil y ébano estaban congeladas en una partida a medio camino, como si los jugadores las hubieran abandonado hacía décadas. Un dolor agudo no deseado le atravesó el pecho. Era un recuerdo físico de una vida que parecía pertenecer a otra persona. Recordó el peso suave y fresco de un caballo en su mano, las posibilidades infinitas dentro de esos 64 cuadros. Recordó el rugido de una multitud y el silencio aplastante de la derrota. Empujó el recuerdo hacia abajo, lo encerró de nuevo, pero los ojos agudos de don Julián no se perdían nada. Siguió su mirada fugaz. Una sonrisa lenta y cruel se dibujó en sus labios. Estaba aburrido. El negocio ya estaba casi cerrado. Sus subordinados eran predecibles y el vino había perdido su encanto. Anhelaba un reto, un combate mental. ¿Juegas?, preguntó su voz cortando el ambiente callado.
Doña Nora se quedó helada con la jarra de agua aún en la mano. Por un segundo ya no era mesera, era una muchacha de 15 años sentada frente a un gran maestro ruso con el mundo mirando. Parpadeó, la ilusión se rompió. Señor, él señaló el tablero con la barbilla. El juego de reyes juega usted. Había un brillo burlón en sus ojos, el tipo de mirada que un león le da a un ratón antes de jugar con él. Un poco, murmuró ella queriendo solo retirarse. Hace mucho tiempo. Perfecto, declaró don Julián poniéndose de pie. Caminó hasta el tablero y limpió el polvo de una esquina con una servilleta. Vamos a jugar una partida. Aquí está espantosamente aburrido. Doña Evelia y don Marcos se miraron divertidos. Don Julián Torne, el titán de la industria, jugando ajedrez con una mesera. Era una ridiculez graciosa. Señor, no podría de ninguna manera, protestó doña Nora con el corazón empezando a latirle fuerte contra las costillas. Estoy trabajando. Su gerente don Horacio, que había estado rondando nervioso cerca, se acercó apresurado. ¿Hay algún problema, don Julián? Ningún problema, Horacio, dijo don Julián con suavidad sin quitarle los ojos de encima a doña Nora. Su empleada y yo vamos a tener una partida amistosa, un poco de deporte para animar la velada. Don Horacio palideció. Pero está de turno, es muy irregular. La sonrisa de don Julián desapareció reemplazada por un frío glacial. ¿Me está diciendo que no? La pregunta quedó suspendida en el aire, pesada con la amenaza implícita de perder a un cliente cuya cuenta podía pagar el sueldo de don Horacio por un año entero. La espina dorsal del gerente se disolvió. Se volvió hacia doña Nora con una mirada de súplica desesperada. Haz lo que dice el señor Valdés. No causes problemas. Atrapada. Sintió que las paredes se cerraban. Todos sus instintos le gritaban que corriera, que inventara una excusa, que fingiera un malestar. Pero vio en su mente la cara pálida y esperanzada de don León en su cama de hospital. Necesitaba ese trabajo. Perderlo no era opción. Con una respiración profunda y temblorosa asintió. Muy bien, excelente, ronroneó don Julián señalando la silla frente a él. No te preocupes, añadió con voz cargada de condescendencia mientras ella se sentaba dudosa. Voy a ser suave contigo. Don Marcos y doña Evelia acercaron sus sillas listos para el espectáculo. Doña Nora miró el tablero, esa disposición familiar de soldados negros y blancos. Para ella no eran solo madera de marfil, eran viejos amigos y enemigos amargos. Puso las manos en el regazo para que no temblaran. El fantasma de un genio olvidado empezaba a despertar dentro de ella. La partida empezó tal como don Julián lo había planeado, un espectáculo de su propia generosidad. Volvió a acomodar las piezas con movimientos rápidos y seguros, el sonido de la madera contra madera resonando su confianza. Le hizo un gesto a doña Nora para que tomara las blancas. El primer movimiento es tuyo, dijo, recargándose en la silla. Una pequeña ventaja para el desvalido. Don Marcos soltó una risita. Cuidado, don Julián, a lo mejor tiene algunos trucos bajo ese delantal. El chiste fue recibido con risas corteses y serviles. La mente de doña Nora era un torbellino de emociones encontradas, miedo, enojo y una tristeza profunda que resonaba en su pecho. Este juego, este universo hermoso e intrincado de lógica y creatividad, lo estaban reduciendo a un truco de fiesta de un millonario. No estaba jugando ajedrez, estaba jugando con ella. Sintió la humillación ardiente, la injusticia. Pero debajo de todo eso los viejos instintos empezaban a despertar. El tablero la llamaba. Tomó una respiración, calmando el temblor en sus dedos. Miró las piezas no como mesera sino como una comandante revisando su ejército. Su primer movimiento fue peón a E4, la apertura del rey, sólida, clásica, de principiante. Era justo lo que él esperaría.
Don Julián respondió al instante con peón a E5 imitándola. Ni siquiera miraba el tablero, en cambio entretenía a sus socios con una anécdota sobre una adquisición hostil en Shanghái. Y entonces le dije, tu valuación es pura fantasía, mi oferta es la realidad. Firmó al día siguiente. El siguiente movimiento de doña Nora fue caballo a F3, desarrollo estándar. Jugaba sacado de un manual para aficionados. Necesitaba perder o al menos parecer completamente fuera de su elemento. Esa era la meta, sobrevivir la humillación, cobrar su sueldo y regresar a casa. Don Julián contestó con caballo a C6, todavía dándole al tablero solo una mirada superficial. Tu turno, dijo agitando la mano con desdén. Durante los siguientes 10 movimientos la partida se desarrolló en un patrón predecible casi tedioso. Doña Nora jugaba pasiva haciendo movimientos seguros de defensa. Deliberadamente ignoraba oportunidades para tomar el control del centro. Ofrecía cambios de piezas iguales simplificando el juego quitándole complejidad. Se sentía como una profanación. Era como si una pianista de conciertos tocara Estrellita donde estás con un solo dedo. Su voz interior gritaba, la Ruy López está abierta, podrías dominar el centro, porque lo dejas que controle el flanco de dama, está dejando su caballo de rey completamente desprotegido. Don Julián se aburría cada vez más. Ganaba por supuesto, pero era una victoria vacía. No había arte, no había lucha. Había esperado una pequeña diversión, pero esto era solo una molestia. Eres muy metódica, comentó con tono decepcionado. Capturó uno de sus peones con su alfil, un movimiento simple y obvio que ella había permitido por accidente. Tienes que enfocarte en proteger tus piezas, cada una tiene valor, ¿ves? Ahora le estaba dando lecciones explicándole el juego como a una niña. Doña Evelia contuvo un bostezo. Don Marcos miró su reloj. Don Horacio observaba desde lejos retorciéndose las manos. Solo quería que esta tortura terminara. Cuanto más durara mayor el riesgo de que algo saliera mal. Fue el tono condescendiente de don Julián lo que al fin rompió su resolución. No era solo su arrogancia sobre su propia habilidad sino su completo desprecio por el juego mismo. Veía el tablero como otro activo que conquistar, otro testimonio de su superioridad. No veía la belleza en un tenedor bien ejecutado, el poder callado de un peón pasado, la poesía de un jaque mate en 7. Acababa de mover su dama a H5 preparando una trampa común de mate para principiantes, el mate del escolar. Era una secuencia de 4 movimientos y la estaba anunciando con toda la sutileza de un tren de carga. Intentaba avergonzarla con un truco de novato. Un destello de desafío brilló en los ojos de doña Nora. La mesera se retiró y por un latido el fantasma ocupó su lugar. El recuerdo de su mentor el gran don Dimitri Petrov resonó en su mente, el tablero no miente Nora, te muestra quién eres, no le faltes al respeto al tablero. Don Julián sonreía esperando que cayera en su trampa torpe. Piensa bien, dijo con una mueca burlona. Un movimiento equivocado podría ser el último. Doña Nora miró el tablero. Vio la amenaza obvia pero también vio algo más, algo 3 movimientos más profundo, una debilidad sutil que él había creado en su prisa, una pequeña grieta en su fortaleza. Su mano flotó sobre su caballo. El movimiento seguro era bloquear la amenaza de mate. Era el movimiento de una principiante, de una mesera. Era el movimiento que se suponía debía hacer. Pero sus dedos se cerraron alrededor de otra pieza, un peón. El humilde peón en G7 frente a su rey. Lo empujó un cuadro adelante. Peón a G6. Fue un movimiento callado discreto. Para los socios de don Julián parecía otro ajuste defensivo al azar pero para él fue un trueno.
El movimiento no solo bloqueaba su amenaza inmediata, desafiaba a su dama obligándola a moverse, preparaba el fianchetto de su alfil creando una diagonal larga y poderosa de ataque. No era un movimiento de principiante. Era un movimiento de comprensión profunda. Era un contragolpe que nunca vio venir. La sonrisa de don Julián vaciló. Por primera vez esa noche se inclinó hacia adelante con los codos en la mesa y miró de verdad el tablero. Miró el simple peón que acababa de deshacer todo su ataque. Luego la miró a ella, realmente la miró, a la mesera callada con ojos atormentados y manos firmes, y por primera vez sintió una pizca de duda. La partida apenas comenzaba. El ambiente en el reservado cambió al instante. El aire ligero y burlón se espesó con una tensión repentina y palpable. Don Marcos y doña Evelia dejaron de charlar en voz baja, su diversión se volvió confusión. Veían a su jefe infalible don Julián Torne mirando fijamente un tablero de ajedrez con una expresión que nunca habían visto en su cara antes, incertidumbre. Don Julián analizó el tablero, su mente acelerada. El movimiento de peón a G6 no era solo defensa, era un insulto. Era un movimiento que decía, tu trampa infantil está por debajo de mí y ahora te castigaré por ella. Él había estado jugando damas y ella acababa de responder con ajedrez en 3 dimensiones. Un movimiento de suerte, murmuró más para sí mismo que para los demás. Movió su dama de regreso a un cuadro seguro, F3, manteniendo presión. Intentó descartarlo, escribirlo como una casualidad. Turno de doña Nora. La vacilación había desaparecido. La batalla interna entre la mesera y la maestra había terminado. La maestra había ganado. Ya no jugaba para perder, jugaba para jugar. Su siguiente movimiento fue alfil a G7 justo como el avance del peón lo había predicho. El alfil ahora estaba sentado como un francotirador con la mirada fija a lo largo de la diagonal más larga del tablero apuntando directamente al corazón de la posición de don Julián. Un murmullo recorrió al pequeño público. Doña Evelia se inclinó hacia don Marcos. ¿Qué está pasando? Pensé que él iba ganando. No lo sé, susurró don Marcos con los ojos muy abiertos. Nunca lo había visto tan concentrado en una partida. La arrogancia de don Julián era una fortaleza, pero acababa de caer un ladrillo. Respondió con un movimiento poderoso peón a D4 tomando el centro intentando recuperar la iniciativa. Era una jugada agresiva confiada. Doña Nora enfrentó su agresión con una calma callada y devastadora. No respondió en el centro. En cambio desarrolló su otro caballo. Un movimiento simple elegante. Se negaba a pelear en sus términos. Estaba creando su propio campo de batalla. La partida se transformó. El ritmo lento y predecible de los movimientos de apertura fue reemplazado por un intercambio vertiginoso de ataques y defensas. Don Julián, ahora completamente involucrado, lanzó un ataque feroz contra el flanco de rey de ella. Adelantó sus caballos y alfiles intentando abrumarla con fuerza bruta. Estaba acostumbrado a ganar por intimidación en la sala de juntas y en el tablero de ajedrez. Pero la defensa de doña Nora era como el agua. Cedía, fluía y absorbía cada golpe sin romperse. Sus piezas se movían en perfecta armonía, una danza coordinada de defensa y reposicionamiento. Por cada pieza que él adelantaba, ella creaba una nueva amenaza sutil en el otro lado del tablero. Era un fantasma, su influencia se sentía en todas partes pero no se veía en ninguna. Don Horacio observaba su ansiedad creciendo con cada movimiento. Podía ver las nubes de tormenta acumulándose en el rostro de don Julián. Esto debía ser solo un rato de diversión, no un verdadero concurso. Las meseras no debían desafiar a los titanes. Esto es notable, suspiró doña Evelia, finalmente entendiendo. No solo está jugando, lo está desmantelando. El punto de inflexión llegó alrededor del movimiento 30.
Don Julián, frustrado por su defensa impenetrable, cometió un error pequeño casi imperceptible. Empujó una torre, un cuadro, demasiado lejos, dejando su fila de atrás momentáneamente vulnerable. Para un jugador normal no era nada. Para doña Nora era una herida abierta. No dudó. Su siguiente movimiento fue un sacrificio. Un sacrificio impactante, brillante. Ofreció su torre a la dama de él. Don Julián se quedó helado. Miró la pieza ofrecida. Era una trampa, tenía que ser una trampa. Pasó 5 minutos completos analizando el tablero, con sudor perlando su frente. La lógica era innegable. Si tomaba la torre ganaría una pieza mayor. No veía la trampa. Su ego le susurraba que no había trampa, que ella finalmente había cedido bajo la presión. Extendió la mano y tomó la torre. Un movimiento desesperado anunció, intentando recuperar su dominio. Has cometido un error grave. Doña Nora lo miró, su expresión indescifrable, y luego movió su dama. Se deslizó por el tablero hasta C1. Jaque. Era un jaque simple. Don Julián movió su rey al único cuadro disponible. Luego vino el caballo de doña Nora. Saltó a D3. Jaque. Otra vez movió su rey. Y entonces ella liberó al francotirador, el alfil en G7, el que había posicionado 20 movimientos antes, la pieza que él había olvidado por completo. Era parte de una combinación mortal que había estado tejiendo todo ese tiempo. Su movimiento final fue dama a G1. Jaque mate. Silencio. La palabra quedó suspendida en el aire, absoluta e innegable. El rey de don Julián Torne estaba atrapado, rodeado, sin escape. La partida había terminado. La mandíbula de don Marcos estaba en el suelo. Doña Evelia miraba sin palabras. Don Horacio parecía a punto de sufrir un infarto. Don Julián Torne miró el tablero, su rostro pálido. Recorrió las líneas del ataque, desde la torre sacrificada hasta el alfil callado, hasta la dama triunfante. Era una obra maestra, una sinfonía de destrucción en la que había caído ciego y arrogante. No solo había sido vencido, había sido humillado. Lentamente levantó la mirada del tablero hacia la mujer sentada frente a él. La mesera, la sirvienta invisible que había intentado usar como juguete. Ella estaba calmadamente colocando la torre capturada de vuelta en la mesa, su expresión no triunfante sino cansada, como si este resultado lo hubiera sabido inevitable desde el momento en que empujó ese primer peón. Como susurró don Julián la sola palabra, un testimonio de su orgullo hecho añicos. ¿Cómo es posible? El silencio en el reservado era tan profundo que el lejano tintineo de una campana del lobby del hotel sonó como un trueno. Don Julián Torne, un hombre cuya vida entera era testimonio de su habilidad para predecir, controlar y dominar, estaba sentado completamente derrotado. El jaque mate en el tablero era un reflejo de su propio estado. Acorralado, expuesto y vencido por una fuerza que había subestimado por completo. Repasó los últimos 10 movimientos en su cabeza, luego los últimos 20. Era impecable. Ella no solo había aprovechado su error, lo había inducido. Había dejado un rastro de migajas y el gran don Julián Torne las había seguido como un tonto hambriento directo a su trampa. Miró a doña Nora. La condescendencia en sus ojos había desaparecido, reemplazada por una curiosidad ardiente e intensa. ¿Quién eres?, preguntó su voz baja y seria. Antes de que doña Nora pudiera responder, don Horacio se acercó apresurado, su rostro brillante de pánico. Don Julián, lo siento terriblemente, Valdés, estás despedida, ve a mi oficina inmediatamente. Esto es completamente inaceptable. Intentaba controlar el daño, ofreciendo a doña Nora como sacrificio para apaciguar al millonario herido. Doña Nora se estremeció, la realidad de su situación cayéndole encima. Había ganado la partida, pero estaba a punto de perder su trabajo, el trabajo que necesitaba desesperadamente para don León. El miedo familiar se enroscó en su estómago.
Quédate donde estás, ordenó don Julián, su voz cortando las disculpas frenéticas de don Horacio. Ni siquiera miró al gerente. Sus ojos estaban fijos en doña Nora. Te hizo una pregunta don Horacio, no a ti. Don Horacio se quedó helado con la boca abierta. Soy mesera, señor, dijo doña Nora suavemente, bajando la mirada al tablero. Era la verdad, pero se sentía como una mentira. No, don Julián, dijo sacudiendo la cabeza lentamente. Ese no fue el juego de una mesera. He jugado contra grandes maestros en exhibiciones de caridad. He estudiado las partidas de campeones. Eso, señaló el tablero, fue arte. Arte cruel, devastador. Así que te pregunto de nuevo, ¿quién eres? Doña Nora permaneció en silencio con la mandíbula apretada, revelando que su pasado no era una opción. Esa puerta estaba cerrada con cerrojo y barricada. El fantasma estaba muerto. Don Julián vio su negativa. El acero en su callada rebeldía. Eso solo lo intrigó más. Su orgullo dolía, pero su intelecto se había encendido. Había tropezado con un misterio, un rompecabezas mucho más complejo que cualquier adquisición corporativa. Y a don Julián Torne le encantaba resolver rompecabezas. Se inclinó hacia adelante con un nuevo brillo en los ojos. El SOC se estaba desvaneciendo, reemplazado por el enfoque calculador de un estratega. Está bien, no quieres decírmelo. Bien, juguemos otra vez. Señor, no puedo, dijo doña Nora sacudiendo la cabeza. Tengo que volver al trabajo. Tonterías, don Julián agitó la mano. Soy el cliente y quiero otra partida, comenzó a resetear las piezas. Esta vez hagámoslo interesante. Sacó un chequera negra elegante de su bolsillo de chaqueta y una pluma de platino. Una partida aquí y ahora. Si ganas, hizo una pausa para efecto dramático, garabateando en el cheque. Te vas con esto. Arrancó el cheque del libro y lo deslizó por la mesa. Doña Nora miró hacia abajo, su respiración se atoró en la garganta. Su visión se nubló. Escrito en la línea con la letra afilada y decidida de don Julián estaba la cantidad de $250,000. $250,000. Era una suma impresionante. Era más de lo que podía esperar ganar en una década sirviendo vino caro. Era suficiente para el tratamiento experimental de don León en Suiza. Era suficiente para cubrir todas las cuentas, arreglar el techo con goteras en su pequeño departamento y finalmente respirar. Era una tabla de salvación, un milagro. Y se sentía como veneno. No le estaba ofreciendo un premio. Estaba intentando comprarla. Estaba intentando convertir su juego de nuevo en una transacción. La única cosa que entendía, estaba reduciendo su talento, su arte, a una mercancía. Era una prueba. ¿Era solo una mesera astuta que se podía comprar o era algo más? No, dijo ella, su voz apenas un susurro. Empujó el cheque de regreso hacia él. Las cejas de don Julián se alzaron. Don Marcos y doña Evelia intercambiaron miradas de pura incredulidad. La mesera estaba rechazando $250,000. Perdón, dijo don Julián claramente desconcertado. No jugaré por dinero, dijo doña Nora encontrando su fuerza. Se puso de pie, su turno como peón en su tablero oficialmente terminado. Tengo que volver a mis deberes. Si me disculpan. Se giró para irse, pero la voz de don Julián la detuvo. ¿Y si hago que no tengas que volver a tus deberes?, dijo su tono volviéndose frío. Horacio, si se niega a jugar la cuenta de mi compañía en este hotel y todas sus subsidiarias, se cierra. Efectivo de inmediato. Me aseguraré de que todos mis socios sepan del pobre servicio en el Gran Majestic. Don Horacio parecía a punto de desmayarse. La cuenta de Industrias Torne valía millones al año para el hotel. Se volvió hacia doña Nora con los ojos abiertos de terror. Valdés, por favor, suplicó, solo juega la partida por todos nosotros.
Doña Nora sintió las mandíbulas de acero de la trampa cerrarse a su alrededor. Estaba siendo obligada desde todos lados por el poder arrogante de don Julián, por la desesperación de su gerente y por el fantasma de las necesidades de su hermano. El cheque yacía en la mesa, una promesa silenciosa y burlona. Miró del cheque a la mirada desafiante de don Julián y luego al rostro patético y suplicante de su gerente. Estaba atrapada, pero si la iban a forzar a jugar no sería su peón. Se sentó de nuevo, sus movimientos deliberados y precisos. No miró el cheque. Miró a don Julián Torne. Una partida, dijo su voz ahora firme y clara, sin rastro de la mesera tímida. Pero no jugamos por tu dinero. Don Julián se recargó intrigado. Ah, entonces, ¿qué estamos jugando? Doña Nora sostuvo su mirada y por primera vez le dejó ver el abismo de su habilidad, la profundidad helada de su historia. Si yo gano, dijo, responderás una pregunta para mí y la responderás con honestidad. Una sonrisa lenta se extendió por el rostro de don Julián. Esto era mejor que dinero. Esto era sobre orgullo. Y si yo gano, si tú ganas, respondió doña Nora, te diré quién soy. La apuesta estaba hecha no por dinero sino por identidad, por verdad. Las piezas se resetearon. La segunda partida estaba a punto de comenzar. La segunda partida no se parecía en nada a la primera. No había fingimiento, no había condescendencia, no había contención. Desde el primer movimiento fue una guerra. El aire en el reservado privado crepitaba con una violencia intelectual más intensa que cualquier pelea física. El tablero de ajedrez se había convertido en una arena silenciosa y brutal. Don Julián, jugando con las blancas, esta vez abrió con el gambito de dama. Era una apertura clásica poderosa diseñada para tomar control y dictar el ritmo del juego. Era una declaración. Yo mando. Doña Nora aceptó el gambito. Tomó el peón ofrecido, un movimiento que era tanto desafiante como riesgoso, desviando inmediatamente el juego a territorio complejo y peligroso. Le estaba diciendo, tu control es una ilusión. Jugaron con una velocidad y ferocidad que dejó a su pequeño público sin aliento. Don Marcos y doña Evelia, que al principio lo habían visto como una broma, ahora estaban completamente cautivados, inclinándose hacia adelante como si vieran una final de Wimbledon. No entendían los matices del juego, pero entendían la intensidad de la lucha. Otros clientes en el restaurante habían empezado a notar la extraña escena. El millonario encerrado en una batalla silenciosa con una mesera y una pequeña multitud curiosa comenzó a reunirse a una distancia respetuosa. Para doña Nora el juego era un doloroso regreso a casa. Con cada movimiento fantasmas del pasado se levantaban para encontrarse con ella. La maniobra agresiva de caballo de don Julián le recordó una partida que había jugado contra un prodigio de España. Su propia formación defensiva de enroque era un eco directo de la técnica que le había enseñado su mentor don Dmitri Petrov. Paciencia, Nora, su voz gruesa con acento ruso resonaba en su mente. No dejes que su agresión te asuste. Una tormenta agota su propia energía. Tú debes ser la montaña. Mantente firme y la tormenta pasará. Don Dmitri había sido una fuerza de la naturaleza, él mismo un ex campeón mundial que la había tomado bajo su ala cuando ella tenía solo 8 años. Dio el fuego en ella la capacidad casi sobrenatural de ver el tablero no como estaba sino como podría estar 10-15 movimientos adelante. La había moldeado, la había entrenado y la había empujado más fuerte que nadie. Le había dado el apodo que la hizo famosa en el mundo del ajedrez, la fantasma, por su estilo elusivo y sorprendente de juego. Don Julián lanzó un ataque feroz sacrificando un alfil para abrir las columnas alrededor del rey de ella. Fue un movimiento brillante, audaz, y por un momento doña Nora sintió un verdadero destello de miedo. Su rey estaba expuesto, vulnerable. La presión era inmensa. Fue en momentos como este que el entrenamiento de don Dmitri había sido el más duro. Recordó una sesión tarde en la noche en un polvoriento club de ajedrez en Moscú.
Tenía 12 años y él la había puesto en una posición aparentemente imposible. Ella había querido rendirse. Nunca te rindas hasta que estés segura de que no hay esperanza, había rugido su voz resonando en el salón vacío. Mira más profundo. El tablero siempre guarda un secreto. Debes ser digna de encontrarlo. Ella había buscado durante una hora con lágrimas corriendo por su rostro hasta que finalmente lo vio. Un movimiento callado de peón que volteó toda la partida de cabeza. Ahora, enfrentando el asalto de don Julián, canalizó ese recuerdo. Miró más profundo. Ignoró las amenazas obvias y gritonas y buscó el secreto. Y ahí estaba una debilidad sutil, casi invisible en su ataque. Un camino de retirada para su rey que él había pasado por alto en su sed de sangre. No solo se defendió, contraatacó. Mientras él estaba ocupado intentando asaltar las puertas de su castillo, su dama se escabulló por la espalda y comenzó a causar estragos en el flanco de dama desprotegido de él. Don Julián gruñó frustrado, forzado a retirar sus piezas de ataque para lidiar con la amenaza contraria. El momentum de la partida había cambiado. El cazador se había convertido en la presa. La partida se extendió más de una hora, luego 2. El restaurante empezó a vaciarse, pero nadie se atrevió a interrumpir a los dos combatientes. Don Horacio había dejado de retorcerse las manos y ahora solo miraba hipnotizado y aterrorizado a partes iguales. Un muchacho de limpieza, un joven llamado Don Carlos, había empezado una transmisión en vivo callada en su teléfono y miles de personas ahora veían un video granulado de una partida de ajedrez silenciosa en un restaurante elegante. El chat explotaba con especulaciones. Para don Julián la partida era una revelación. Cada estrategia que empleaba ella tenía una respuesta perfecta. Cada trampa que ponía ella la esquivaba con una gracia exasperante. Era como pelear contra una sombra. Sintió un creciente sentido de temor, la sensación desconocida de ser completamente superado. Esto no era solo habilidad, era genio. Esta mujer era su superior intelectual y la realización era tanto aterradora como, para su sorpresa, estimulante. Nunca había sido desafiado así antes. El final llegó. Cada uno tenía solo unas pocas piezas restantes, un rey, una torre y un puñado de peones. El tablero era un campo minado. Un paso en falso llevaría a la aniquilación. Fue aquí que surgió el recuerdo que verdaderamente atormentaba a doña Nora. El clasificatorio del campeonato mundial. Tenía 15 años. La ronda final. Un empate habría sido suficiente para asegurar su lugar. Jugaba contra un gran maestro mayor y experimentado que la había provocado toda la partida. Tenía una posición ganadora, pero se volvió imprudente, ansiosa por aplastarlo. Empujó por una victoria que no necesitaba y cometió un error fatal en el final. Perdió. La derrota fue devastadora no solo para ella sino para don Dimitri. Él había invertido todo en ella, su tiempo, su reputación, sus ahorros. Tuvo un infarto una semana después. Los doctores dijeron que fue estrés. Ella sabía que fue un corazón roto. Se había culpado a sí misma desde entonces. Después de su muerte había desaparecido, abandonando el juego que le había costado todo. Ahora, mirando el tablero contra don Julián, vio un eco inquietante de esa partida final fatídica. La estructura de peones era similar. La tensión era la misma. Su mano tembló al alcanzar su torre. El fantasma de su fracaso la miraba a la cara. Podía jugar seguro, empujar por un empate. Pero algo había cambiado. Esta noche no se trataba de ganar o perder. Se trataba de confrontar el pasado. Con una respiración que la calmó, hizo su movimiento. No el seguro sino el audaz, el que todos esos años atrás había sido demasiado miedosa y demasiado arrogante para ver. Fue un movimiento de puro genio, sin adulterar, y selló el destino de don Julián Thorne.
Mientras la guerra silenciosa rugía sobre el tablero de ajedrez, una batalla diferente se libraba en las pantallas brillantes de los teléfonos inteligentes. Don Marcos Finch, incapaz de contribuir al juego y no dispuesto a quedarse de brazos cruzados mientras su jefe era desmantelado sistemáticamente, había recurrido al arma principal del ejecutivo moderno: la información. Había estado tecleando discretamente en su teléfono durante la última hora con el ceño fruncido en concentración. Empezó con búsquedas simples. Mesera ajedrez, Gran Hotel Majestic. Nora Valdés ajedrez. Los resultados fueron, como se esperaba, inexistentes. Encontró su perfil en redes sociales, una cuenta privada escasa con unas pocas fotos de su hermano y un hospital. Nada. Pero don Marcos era un sabueso cuando se trataba de datos. Trabajaba para don Julián Torne después de todo. Amplió su búsqueda. Empezó a buscar prodigios femeninas del ajedrez, maestras infantiles que habían competido en las últimas 2 décadas. Deslizó por docenas de artículos, sus ojos escaneando en busca de cualquier parecido con la mujer callada e intensa sentada frente a su jefe. Mientras tanto, la transmisión en vivo de don Carlos, el muchacho de limpieza, se había vuelto viral. El título millonario: don Julián Torne en duelo mortal de ajedrez con mesera misteriosa, era puro oro para clics. El conteo de espectadores pasó de 50.000. Entusiastas del ajedrez de todo el mundo se conectaban tomando capturas de pantalla del tablero y analizando la partida en tiempo real en foros y redes sociales. En un subreddit popular de ajedrez, un usuario publicó una imagen borrosa de la posición final. ¿Alguien reconoce este estilo de juego?, preguntó. La forma en que sacrificó la torre antes y ahora, esta estructura de peones. Es increíblemente familiar. Un usuario mayor de Alemania respondió en minutos. Me recuerda a la escuela de Petro. Muy agresiva pero posicional. Pero la creatividad, la audacia. Solo he visto a una jugadora que jugaba así. Una chica hace años. La llamaban la Fantasma. El nombre envió una onda a través de la comunidad. La Fantasma, ¿quieres decir Nora Vanescu, la prodigio rumana? Desapareció hace más de 1 década. No puede ser ella. Otro usuario escribió que se esfumó después de esa desastrosa derrota en los clasificatorios del 08. De vuelta en el restaurante, don Marcos había tropezado con el mismo nombre: Nora Vanescu. El apellido era diferente, pero el nombre coincidía. Encontró un viejo video granulado de YouTube de una transmisión de noticias europea. El título estaba en rumano: Fenómeno pasado. La fenómeno de 15 años, Nora, un paso de la historia. Dio clic en reproducir. El video mostraba a una chica mucho más joven, su rostro enmarcado por el mismo cabello oscuro, sus ojos con la misma intensidad impactante, sentada frente a un gran maestro ruso curtido. El comentarista hablaba en tonos callados y emocionados. Don Marcos no entendía las palabras, pero entendía las imágenes. Vio la concentración, la confianza, el genio crudo. Avanzó el video hasta el final, viendo cómo el rostro de la chica se derrumbaba en derrota, su expresión de devastación absoluta, un eco inquietante de la tristeza cansada que veía en la mesera. Ahora su teléfono vibró. Era un mensaje de un contacto en una firma de inteligencia privada que mantenía en Ditane. Vanescu Nora, nacida en Rumanía, emigró a Estados Unidos en 2009 después de la muerte de su mentor guardián Dmitry Petrov. Cambió su nombre a Vance. Su hermano menor Leo Vance tiene un raro trastorno autoinmune. Ha estado trabajando en empleos de servicio para pagar sus cuentas médicas durante los últimos 8 años. Ninguna actividad de ajedrez registrada desde 2008. Don Marcos sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Miró de su teléfono a la mujer en el tablero, la mesera tímida, la prodigio olvidada, la fantasma. La partida había alcanzado su punto absoluto máximo. Don Julián luchaba por su vida, su rey corriendo por el tablero intentando evadir una red implacable de amenazas. Doña Nora jugaba con una precisión aterradora, cada movimiento un golpe perfecto calculado.
Don Marcos sabía que tenía que decírselo a don Julián. Esto cambiaba todo. Se puso de pie, caminó calladamente al lado de su jefe y discretamente colocó su teléfono en la mesa. La pantalla mostraba el viejo artículo de noticias con la foto de la chica joven. Julián, profundamente concentrado, lo apartó irritado sin mirar. Ahora no, Marcos. Julián, necesitas ver esto, insistió don Marcos en un susurro áspero. Con un suspiro de exasperación, don Julián apartó los ojos del tablero y miró la pantalla del teléfono. Vio el titular. Vio la foto. Vio el nombre Nora Vanescu. El mundo pareció ralentizarse. El nombre conectó con los susurros que había oído en círculos élite de ajedrez años atrás. Historias de una prodigio fantasma que había brillado más fuerte que nadie antes de desaparecer por completo. Miró del rostro de la chica de 15 años en la pantalla al rostro de la mujer sentada frente a él. Los ojos atormentados, la habilidad imposible. Todo encajó en su lugar. No estaba jugando contra una mesera. Estaba jugando contra un fantasma, una leyenda. Había desafiado arrogantemente a una de las mentes más grandes del ajedrez de una generación a una partida solo por su diversión. La escala de su propia soberbia lo golpeó como un golpe físico. Se sintió como un hombre que había desafiado a un pescador callado a una carrera de natación solo para descubrir que su oponente era Michael Phelps. Miró el tablero, luego a ella. El respeto que había crecido lentamente dentro de él floreció en puro asombro sin adulterar. No estaba solo en una partida. Estaba presenciando el regreso de una maestra. Y entonces lo vio. El movimiento que ella había estado preparando durante los últimos 10 turnos. La conclusión final, hermosa, inevitable. Doña Nora calmadamente tomó su torre. La movió a H1. Jaque mate. La segunda partida había terminado. Por un largo momento el único sonido fue el zumbido suave de la ventilación del restaurante. Don Julián Thorne, el titán invencible, había sido vencido 2 veces. La fantasma había sido desenmascarada. La finalidad del movimiento se asentó sobre la sala como un sudario. Jaque mate. No era solo una palabra. Era un juicio. Por segunda vez en una noche el rey de don Julián Thorne estaba muerto y su propio mundo se sentía igual de atrapado y expuesto. No habló. Simplemente miró el tablero. Pero ya no veía las piezas. Veía el fantasma de la prodigio de 15 años en la mujer frente a él. Vio los años de lucha, el inmenso peso de un don que había intentado enterrar y la dignidad callada con la que acababa de resucitarlo. Su propia arrogancia mezquina, su necesidad de dominar, se sentía barata y fea ante su historia. La pequeña multitud de espectadores, guiada por los susurros emocionados de quienes seguían el comentario en línea, finalmente entendió la magnitud de lo que habían presenciado. Un aplauso suave vacilante empezó, luego creció más fuerte, llenando el espacio cavernoso del salón vidrio. No era aplauso para un ganador y un perdedor. Era una ovación para la partida misma, para la increíble muestra de arte que habían tenido el privilegio de ver. Doña Nora se estremeció al oírlo, sus ojos muy abiertos como despertando de un trance. El aplauso era para ella y no sabía qué hacer con él. Esta era la vida de la que había huido, la atención, las expectativas. Empezó a ponerse de pie, su único instinto huir. Justo entonces don Horacio, viendo su oportunidad de finalmente terminar la locura de la noche, empujó a través de la multitud. Su rostro estaba rojo de furia y vergüenza. Basta. Ya tuve suficiente de este circo. Valdés, estás despedida. Recoge tus cosas y vete. El aplauso murió al instante. La multitud jadeó. Doña Nora se quedó helada, la alegría de su victoria convirtiéndose en ceniza en su boca. Por supuesto, este era el mundo real, un mundo donde los genios eran despedidos por avergonzar a millonarios. Pero antes de que pudiera procesar las palabras, don Julián Thorne se puso de pie.
Se movió con una velocidad y autoridad que comandó la atención absoluta de la sala. No dijo su voz callada pero cargando el peso inconfundible del mando. No está despedida, se volvió para enfrentar al gerente atónito. No, don Julián, continuó su voz bajando a un nivel peligrosamente frío. Tú estás despedido. Que la seguridad escolte al señor Horacio fuera de las instalaciones. Tiene una profunda incapacidad para reconocer el talento cuando está justo frente a él. Estoy seguro de que la gerencia del hotel entenderá cuando les explique la situación. La mandíbula de don Horacio se movió en silencio, pero no salió ningún sonido. Fue despedido sumariamente, su propia carrera jaque mateada en un solo movimiento. Dos guardias de seguridad del hotel que habían estado observando desde los lados se acercaron y con gentileza pero firmeza llevaron al gerente balbuceante lejos. La sala quedó en silencio una vez más. Don Julián se volvió hacia doña Nora. El millonario arrogante había desaparecido. En su lugar estaba un hombre que parecía humilde, despojado de su armadura habitual. La apuesta, dijo suavemente. Perdí. Tú ganas. Haz tu pregunta. Doña Nora lo miró a este hombre que en el espacio de unas pocas horas había sido su tormentador, su oponente y ahora su improbable defensor. La pregunta que había planeado hacer, algo cortante sobre su ética o su arrogancia, ya no parecía relevante. Pensó en lo que realmente quería. No venganza, no humillación, solo comprensión. ¿Por qué?, preguntó su voz clara y fuerte. ¿Por qué tuviste que convertirlo en un concurso? ¿Por qué no pudiste ver el juego por lo que es? Una cosa de belleza. Don Julián guardó silencio por un largo momento, su mirada distante. Nunca le habían hecho una pregunta así. Nunca lo había considerado. Porque finalmente respondió y la honestidad en su voz era cruda y desnuda. Toda mi vida todo ha sido un concurso, una cosa que ganar. Mi padre me enseñó que hay ganadores y perdedores y nada en medio. Construí mi compañía, mi fortuna, mi mundo entero en ese principio. Nunca he conocido otra forma de ver las cosas. Miró el tablero. Hasta esta noche. Tú no jugaste solo para ganar. Jugaste para crear algo hermoso. Nunca había visto eso antes. Hizo una pausa, luego sostuvo sus ojos. Creo que también te debo una respuesta a la pregunta que te hice. Tú eres Nora Vanescu, la fantasma de Bucarest. Es un honor. El nombre pronunciado en voz alta después de tantos años le envió un escalofrío. Ya no era una maldición. Era un reconocimiento. Don Julián alcanzó el cheque que había escrito antes, los $250,000, y lo empujó de regreso por la mesa hacia ella. Esto nunca fue parte de nuestra apuesta, pero por favor tómalo no como premio ni como pago. Considéralo una disculpa y una inversión en una artista que ha estado lejos de su arte por demasiado tiempo. Esta vez doña Nora no lo rechazó. Miró el cheque y no vio el ego de un millonario. Vio un futuro para su hermano. Vio una oportunidad. Gracias, susurró. Las palabras cargando el peso de una década de lucha. El rey había rendido y al hacerlo le había devuelto su propio reino. Los días que siguieron fueron un torbellino de cambios, un contraste marcado con el ritmo monótono de la vida anterior de doña Nora. Lo primero que hizo fue alejarse del Gran Majestic. Se fue no como una mesera despedida, sino como una leyenda, el personal susurrando su historia con asombro. Su segundo acto fue depositar el cheque de don Julián. El cajero del banco miró la cantidad, luego su ropa sencilla, luego de nuevo la firma de don Julián Torne, y su escepticismo se derritió en obediencia atónita. Por primera vez doña Nora sintió el suelo firme bajo sus pies. La ansiedad constante que roía sobre el futuro de don León empezó a retroceder. Inmediatamente contactó la clínica en Suiza, poniendo en marcha los planes para su tratamiento. El alivio fue tan profundo que se sintió como un peso físico levantado de sus hombros.
Una semana después de la partida, un auto negro elegante llegó a su modesto edificio de apartamentos. El chofer abrió la puerta explicando que el señor Thorne había solicitado una reunión. Dudosa aceptó. El auto no la llevó a un rascacielos reluciente ni a una mansión lujosa, sino a un edificio callado y discreto en un barrio modesto. El letrero afuera decía Academia de Ajedrez Petrov. Dentro el edificio estaba vacío, las paredes desnudas y oliendo a pintura fresca. Don Julián Thorne estaba de pie en medio de la sala principal, no con traje a medida sino con un suéter sencillo y pantalones. Miraba un mural que se estaba pintando en la pared del fondo. Un retrato de un hombre severo de rostro amable con un rostro ruso familiar. Don Dmitri Petrov. Leí sobre él, dijo don Julián sin volverse. Tu mentor. Creía que el ajedrez podía enseñar a los niños lógica, disciplina y creatividad. Creía que podía salvarlos. Doña Nora miró el retrato de su mentor, su corazón doliendo con una mezcla agridulce de amor y arrepentimiento. Lo hizo, dijo suavemente. Te hice daño, Nora, dijo don Julián finalmente volviéndose para enfrentarla. Intenté hacer tu don sobre mi ego. Quiero arreglarlo no con dinero sino con un legado. Señaló alrededor de la sala vacía. Este edificio es tuyo. He establecido una fundación en nombre de don Dmitri Petrov para financiarlo indefinidamente. Personal, equipo, viajes para torneos. Todo. Lo único que pido es que lo dirijas. Enseñes. Crea una nueva generación de jugadores que vean la belleza en el juego, no solo la victoria. Doña Nora se quedó sin palabras. Era una oferta que iba más allá de la generosidad. Era un acto de comprensión profunda. No le estaba ofreciendo un trabajo. Le estaba devolviendo el propósito de su vida, el que había abandonado en el duelo y el miedo. Había escuchado su pregunta. ¿Por qué no pudiste ver la belleza? Y esta era su respuesta. No aceptó de inmediato. Caminó por las salas vacías imaginándolas llenas del parloteo de niños, el clic de relojes de ajedrez, el silencio intenso de la concentración. Podía verse explicando la defensa siciliana a una niña de ojos muy abiertos o consolando a un niño pequeño después de una derrota dura, tal como don Dmitri lo había hecho con ella. Esto no era un regreso al mundo de alta presión del ajedrez competitivo. Era una oportunidad de honrar el verdadero sueño de su mentor. Sí, dijo su voz resonando con una certeza recién encontrada. Sí, lo haré. Meses después, la Academia de Ajedrez Petrov era un centro vibrante de actividad. Doña Nora había encontrado su vocación no como competidora sino como maestra. Era paciente, perspicaz e inspiradora. Los niños, muchos de ellos de familias humildes, la adoraban. Les enseñaba no solo a jugar ajedrez sino a pensar, a perseverar y a respetar a sus oponentes. Don Julián Thorne se convirtió en un visitante regular y callado. Nunca intervenía, pero a menudo se sentaba al fondo de un salón observando cómo doña Nora enseñaba. Los empleados de Industrias Thorne notaron un cambio en él. Seguía siendo exigente, seguía siendo brillante, pero había un nuevo elemento de humildad, una disposición a escuchar. Había aprendido de doña Nora que el movimiento más poderoso no siempre es un ataque. A veces es el movimiento callado que cambia todo el tablero. Una tarde soleada, doña Nora estaba sentada en el jardín de un hospital en Suiza. Frente a ella, envuelto en una manta cálida, estaba su hermano don León. El color había regresado a sus mejillas y su sonrisa era brillante y llena de vida. El tratamiento estaba funcionando. Vi tu última partida en línea, dijo su voz más fuerte que en años. El juego de exhibición contra el gran maestro Wei. Lo destruiste. Doña Nora sonrió. Había empezado a jugar de nuevo, pero en sus propios términos, eventos de caridad, exhibiciones. Jugaba no por títulos ni gloria sino por amor al juego y para dar visibilidad a su academia.
El nombre La Fantasma había resurgido, pero esta vez era un nombre que llevaba con orgullo, no con miedo. Dejó su dama desprotegida, dijo encogiéndose de hombros. Don León Río. Tu turno, señaló el pequeño tablero de ajedrez de viaje entre ellos. Fue una partida simple jugada no bajo el resplandor de reflectores sino bajo el calor suave del sol. No se trataba de ganar o perder. Se trataba de conexión, de esperanza, de un futuro que alguna vez había parecido imposible. Doña Nora tomó su caballo y lo movió a un nuevo cuadro. Su expresión era calmada. Su corazón estaba lleno. La mesera había desaparecido. La prodigio atormentada estaba sanada. En su lugar se sentaba una reina finalmente al mando de su propio tablero, jugando una nueva partida donde cada movimiento era una victoria. Esa es la increíble historia de Doña Nora Valdés, una mujer que demostró que el genio puede encontrarse en los lugares más inesperados. Y la verdadera fuerza no se trata del poder que ejerces sino de la dignidad que te niegas a entregar. Su viaje nos recuerda que todos los que conocemos estamos luchando una batalla de la que no sabemos nada, y un simple acto de juicio puede pasar por alto un mundo de talento y dolor. Don Julián Torne lo aprendió por las malas, pero su derrota se convirtió en su mayor victoria cuando eligió la humildad sobre el orgullo. Si esta historia de genio oculto y victoria inesperada te conmovió, por favor tómate un momento para darle like y compártela con alguien que quizás necesite un recordatorio de su propia fuerza escondida. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestra próxima historia. ¿Qué opinaste de la elección final de Doña Nora? Cuéntanos en los comentarios abajo.